Bueno, yo los invito a que antes de comenzar usted me acompañe, hagamos una oración por este tiempo. Usted incline su rostro y haga una oración conmigo. Digámosle: Señor Dios, gracias te damos por permitirnos congregar en el día de hoy. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Y sabemos, Señor, que al escucharla, Señor, no seguiremos igual. Algo ha de hacer en nosotros. Permítanos, Señor, que nosotros no seamos impedimentos, Señor, de que tu palabra obre de una forma especial en nuestras vidas. Y permítanos ver tu gloria todos los días. Quédate con nosotros. Espíritu de Dios, usa este tiempo maravilloso para ser enseñados y instruidos. Y usa mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero también recordarles que estamos dando una serie que hemos comenzado ya hace tiempo, que es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es más que Mateo 5 en las bienaventuranzas. Mateo 5 nos habla, el Sermón del Monte nos habla a nosotros desde Mateo 5 hasta Mateo 7 finalizando, ¿sí? Y hemos ido entonces hemos estado aprendiendo cosas maravillosas, las características que deben de tener aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Hemos también mirado cuál es nuestra tarea de ser luz y sal. Hemos estado estudiando, ¿cierto? También hace ya algunos días cómo el Señor dice que Él vino a cumplir la ley. Y tenemos que remontarnos a un versículo que está en Mateo 5:20, ¿cierto? Y en Mateo 5:20, ¿qué nos dice a nosotros la palabra de Dios? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hemos estado entonces estudiando durante todos estos sábados cómo poder obtener una mayor justicia que le agrade a Dios. No una justicia como el vecino, no una justicia como la gente cree que debe tener, sino una justicia como Dios demanda y como Él mismo nos está enseñando que lo debemos hacer. Por eso entonces, entre eso que estamos hablando, dimos 6 ejemplos de cómo el Señor nos enseña una mayor justicia a través de la ley, ¿sí? Y estamos ahora en Mateo 6 y hemos hablado acerca de esas disciplinas espirituales, de esas formas de mostrar nuestra piedad, de cómo conducirnos. Y entre esas hablábamos acerca de el ayunar, el de dar limosna, el de orar, ¿cierto? Y estamos haciendo un zoom a lo que es la oración, que comprende a partir de Mateo 6, a partir de un momento, me ubico en mi Biblia. Jesús y la oración. Desde el 5 estamos profundizando acerca de la oración y lo vamos a hacer hasta el 15. Estamos haciendo un zoom y yo quiero que usted de verdad, si usted tiene que volver a mirar estas grabaciones, vuelva y mírela. Porque la idea es que nosotros usemos lo que el Señor nos está hablando aquí, porque el Señor les está dando a ellos, les está enseñando en cómo orar. Y estuvimos hablando en nuestra última reunión, hace 15 días, hablábamos, que tuve yo el privilegio de predicar, hablábamos de la necesidad tan grande que tiene el cristiano en el orar. Y yo les decía, si yo les pregunto a ustedes si la oración es importante para el cristiano, yo sé que usted se va a responder y va a decir, sí, es necesaria. Y si yo le digo, ¿qué tan necesaria es la oración para el cristiano? Yo sé que usted me va a contestar, muy necesaria. Usted ahí, siendo sincero, usted sabe que la oración es vital para nuestra vida espiritual. ¿Sí? Entonces, es por eso queremos profundizar. Porque aunque sabemos que es una necesidad, sabemos que es importante, es la forma en cómo nos nutrimos, también es una realidad, es que la descuidamos. Por eso entonces, en los siguientes sermones vamos a estar estudiando más a fondo el Padre Nuestro. Hoy vamos a empezar
con la primera frase. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, acerca de lo que estamos viendo, la prédica se llama Aprendiendo a Orar. Y vamos a usar el Padre Nuestro. Esa es la primera parte de lo que van a ser estas entregas, de lo que es aprendiendo a orar. ¿Usted quiere aprender a orar? ¿Usted quiere enriquecer su vida espiritual? ¿Usted quiere tener, cierto, las suficientes herramientas para cuando usted entre en lo íntimo de la presencia del Señor, como Él nos llama en la presencia, nos llama en su palabra, a que entrado, cerrado la puerta, clame al Padre en lo secreto y que Él nos va a responder, que Él nos mirará allí en lo secreto? Yo sé que nosotros queremos que Dios nos escuche. Yo sé que usted quiere cultivar una vida de oración con Dios. Pero a veces usted dice, pues es que es muy difícil. ¿Cómo oro? Pues eso es lo que vamos a estar viendo en estas series y por eso yo digo, no se vaya a desconectar. Si usted por alguna razón falta, escuche. Va a quedar la grabación en nuestro canal de YouTube y ahí entonces lo vamos a estar observando. Hoy vamos a entrar a hablar al Dios que oramos. Pregúntese usted, ¿cuál es el Dios que usted y yo oramos? Vamos a ver algunos versículos, no tengo diapositivas, o sea que usted solamente pendiente con el versículo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, los verdaderos cristianos entendemos la necesidad de orar. Los verdaderos cristianos entonces son personas que gozan de una nueva naturaleza. Porque ¿cuál era nuestra naturaleza antes de haber nacido de nuevo? Estábamos muertos y destituidos de la gloria de Dios. Y cuando nosotros, el Señor Jesús nos ha dado nueva vida, nos ha dado a su Espíritu Santo de Dios y ha comenzado una obra regeneradora en el cristiano, entonces nosotros tenemos una nueva naturaleza. Una naturaleza que disfruta o se goza de algo maravilloso. Y es de nada más y nada menos que ser templos del Espíritu Santo de Dios. ¿No les parece muy maravilloso entender eso? Que usted y yo somos templos del Espíritu Santo, pero no tenemos que comprender. Porque muchas veces lo usamos, sí, somos templos del Espíritu Santo y seguimos como sin verdaderamente ser conscientes que es ser templo del Espíritu Santo. Y al nosotros tener esta nueva naturaleza, indudablemente usted y yo compartimos unas mismas necesidades. No importa si usted es alto, si usted es bajito, si usted es hombre, si usted es mujer, si usted es rico, si usted es pobre. No importa si usted es blanco, si usted es moreno, ¿cierto? Si usted es rojito, lo que usted sea. Todos cristianos que es templo del Espíritu Santo comparte una misma necesidad. Entonces, al ser nosotros habitados por el Espíritu Santo y entendiendo que el Espíritu de Dios que habita en cada uno de nosotros es el mismo, no quiere decir que usted tiene un Espíritu Santo muy diferente al Espíritu Santo que habita en usted. Al todos estar entonces, al ser el mismo Espíritu quien nos habita, los cristianos guardan muchas cosas en común. A pesar de las diferencias que tenemos los unos a los otros, a pesar de vivir en diferentes lugares del mundo, a pesar de vivir o tener distintos idiomas o de vivir en diferentes épocas de la vida. No quiere decir que en esta época es más necesario orar que hace 1000 años. La necesidad de orar siempre ha existido. Entonces, entre las necesidades que comparten los cristianos, vamos a ver algunas de esas necesidades que comparten los cristianos. Los cristianos, sea donde estén y sea de la cultura que sea y haya nacido en la época que haya nacido, tienen una necesidad. Hebreos 10:25. En Hebreos 10:25 nos habla a nosotros de la necesidad que tiene el cristiano de congregarnos. Los cristianos tienen la necesidad de congregarse con sus hermanos en la fe. Comparten la necesidad de tener comunión con el pueblo de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25? Nos dice a nosotros, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. Si me la puede cambiar, Reina Valera, gracias. ¿Cierto? No dejarnos de congregarnos como algunos ya tienen por costumbre, nos dice la palabra de Dios, sino exhortándonos. ¿Y quiere decir ese exhortándonos?
a mí hay veces me da pena preguntarle a la gente por qué no vino a la reunión. Porque a veces se puede sentir la persona invasiva, ¿cierto? En decir, pero es que ya se le quieren meter a la vida uno. Pero mire que la palabra de Dios nos dice, exhórtense, anímense. Sí, de pronto usted no viene a una reunión porque estaba enfermo, porque estaba de pronto deprimido, porque estaba en alguna vuelta, tenía algún compromiso, no importa, ¿sí? Pero nosotros debemos de exhortarnos y animarnos unos a los otros. Y dice, en cuanto veis que ya aquel día se acerca. Y si usted y yo somos conscientes, ese día está más cercano hoy que anoche. ¿Sí o no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la necesidad de nosotros de congregarnos, en vez de disminuir, ¿qué dice? Aumenta. El cristiano tiene esa necesidad. No puedo aceptar la verdad que haya hoy en día cristianos que digan que no necesitan de la iglesia para la edificación. El diseño de Dios es que los nacidos convivan en comunidad. La iglesia necesita congregarse. La iglesia necesita tener este tiempo. Nosotros los varones tenemos una reunión los sábados, las mujeres también lo hacen, ¿sí? Pero yo hablo de la reunión de hombres porque yo a la de mujeres no voy, ¿sí? Nosotros nos reunimos una virtual y otros la hacemos presencial. Y siempre dicen que la presencial es mucho más enriquecedora que la virtual. No dejando de ser la virtual también muy interesante, pero es verdad, se siente algo especial, es algo como que aprendemos más, tomemos la oportunidad de profundizar más. Por ejemplo, usted tiene que estar abriendo y cerrando el micrófono, o sea, usted tiene sus tiempos. En cambio, cuando usted está reunido, usted habla cuando a usted le viene, vea, tal cosa, ¿sí o no, Arturo? Así de sencillo. Arturo por lo virtual no habla casi, pero cuando está en presencial, Padre Santo. La esposa creía que él era muy calladito. Entonces, necesitamos congregarnos. Y recuerden el tiempo de la pandemia. No me digan que es lo mismo usted conectarse a una reunión virtual que usted verdaderamente venir y compartir con sus hermanos en la fe. No es lo mismo. Es porque el Señor ha diseñado que la iglesia o el pueblo de Dios se congregue. Otra de las necesidades que tiene los cristianos que comparten es que tiene una necesidad de escuchar la palabra de Dios expuesta correctamente. Todos tenemos la necesidad de escuchar la palabra de Dios, que nos prediquen. No, yo leo, yo no necesito a nadie, yo no necesito ningún pastor, yo no necesito ningún cura, yo no necesito ninguna iglesia, yo aquí solito, aquí yo muy juicioso leo la palabra de Dios. Muy bueno que tenga esa disciplina. Es más, esa es otra de las necesidades que vamos a mirar a continuación. La necesidad de leer por sí mismos la palabra de Dios. Pero nos es necesario escuchar la exposición de la palabra de Dios para enriquecimiento, ¿sí? Porque el Señor ha capacitado a algunos para el ministerio de la predicación, para hablar a las ovejas del pueblo de Dios. Otra necesidad. Los cristianos comparten la necesidad de venir a diario delante de Dios a pedir perdón por sus pecados. No importa usted dónde es. No me diga que los de Norteamérica son menos pecadores que los europeos o que los de Sudamérica, que los de aquí. Todos son pecadores. Es nuestra naturaleza. Por ende, tenemos la necesidad, un verdadero cristiano entiende la necesidad de ir delante de Dios a pedir perdón por sus pecados. También los cristianos compartimos otra necesidad que ya la he dicho repetidamente, pues porque estamos hablando de la oración, dice, y sobre todo los cristianos comparten la necesidad de buscar a Dios en oración y tener comunión íntima con Él. Es una necesidad que ya hemos hablado y que yo sé que aquí todos dijimos la vez pasada, en nuestra anterior reunión, que estamos totalmente de acuerdo. Tenemos la necesidad de orar. El cristiano necesita orar. En la oración está la clave para el cristiano.
Entonces, el cristiano tiene la necesidad de gozar de un tiempo de intimidad con su Señor a diario, no cada 8 días, a diario. Sí. Y decíamos la vez pasada, si usted entiende eso, usted lo hace, entendiendo aún así la necesidad. Muchas veces lo hacemos cada cuánto, cada nunca, ¿sí? Cuando venimos acá y nos colocan a orar. De pronto el único momento de orar para usted es cuando yo digo, acompáñenme a orar antes del sermón, después del sermón, porque tampoco aprovechan la alabanza porque llegan tarde, ¿sí? Entonces, estas son características, ¿cierto?, que comparten o las necesidades de todos aquellos que buscan de Dios, que son nacidos de nuevo. Ahora bien, con respecto a esta última, aunque todos los cristianos comparten la necesidad de buscar en oración a Dios, los cristianos no solo comparten esta última necesidad, sino que también comparten la gran mayoría, escúcheme bien, el fracaso de no mantener este tiempo diario de intimidad con Dios. No solamente compartimos la necesidad de orar, sino que también compartimos el fracaso de no hacerlo. Eso tenemos en común. Compartimos lo perezosos, los indisciplinados que somos para orar. Y este fracaso se puede dar por muchos y distintos factores, pero principalmente tenemos, para mí el más importante es que tenemos una naturaleza pecaminosa que se opone a ello. Usted y yo tenemos una naturaleza que se opone al querer orar. ¿Usted lo entiende? Sí, tenemos una naturaleza que tiende a rechazar lo espiritual. Y una manera muy fácil de que usted dice, no, yo no, pero una manera muy fácil de entender lo que estoy diciendo es, ¿cuántos de nosotros llegamos a nuestras casas con ganas, por ejemplo, de orar? ¿Cuántos se acuestan en las noches diciendo, mañana me levanto a orar? Mejor dicho, ahí está el reloj, lo coloco media hora antes porque mañana sí voy a orar. O dice, voy a llegar a la casa de mi trabajo y yo voy a orar. Voy a sacar una horita de oración antes de acostarme, voy a leer la palabra de Dios, voy a colocar unas cancioncitas y entro en la presencia de Dios. ¿Usted ha organizado ese plan en su mente? ¿Usted ha dicho, eso es lo que voy a hacer cuando yo vaya a la casa? Pero seamos conscientes, ¿sí?, que cuando usted y yo llegamos a la casa decimos, uy, es que estoy tan cansado que lo único que quiero es acostarme y descansar. No tengo tiempo para orar, no tengo cabeza para orar, no tengo el mood para poder entrar en la presencia de Dios a orar. Se acuesta y mientras usted se acuesta, dice, voy a abrir el celular mientras me coge el sueño. Y sorpresivamente usted se puede quedar una hora tirado en su cama con el celular, subiendo y viendo videos tontos de YouTube y subiendo. Y cuando usted menos se piense, ha pasado una hora de la cual usted no ha utilizado, no oró porque su mente estaba muy agotado y no tenía cabeza para nada más sino para descansar. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo nuestro cuerpo naturalmente rechaza las cosas espirituales? Entonces, ¿cuál es la realidad? Tenemos el deseo de orar, pero hay una naturaleza pecaminosa que se opone fuertemente a ello. Respecto a la oración, otro asunto negativo que también nosotros compartimos como cristianos, no es solamente que tenemos la necesidad de orar, no solamente que somos indisciplinados y no oramos, sino que hay otro asunto negativo que muchos cristianos compartimos, pero que no debería de ser así. Si todo lo tiene, no, si usted también lo sufre, eso es normal entonces. No debería ser así. Es que al momento de orar, no sabemos por dónde empezar. ¿Cómo oro? Y si empezamos a la mitad de camino, no sabemos qué más decirle a Dios. ¿Y ahora qué? ¿Qué más digo? ¿Sí? ¿Sabe por qué muchos de nosotros divagamos tanto en las oraciones y no sabemos qué decirle a Dios
cuando nos disponemos a pasar un tiempo en la intimidad con Él? Por una razón. Porque aunque como cristianos anhelamos y tenemos la necesidad de pasar un tiempo de intimidad con nuestro Dios, nunca o muy rara vez hemos acudido a las Escrituras para estudiar y aprender de boca de Jesús cómo nosotros debemos orar. Yo sé que usted tiene la palabra bien, con base a lo que acabamos de leer. No sabemos qué discípulo se le acercó a Jesús para hacerle la petición que les enseñaba a orar. La palabra de Dios no nos dice. Usted puede decir Juan, puede decir Lucas, puede decir Pedro, puede decir Santiago, puede decir cualquier nombre de los discípulos. Pero la palabra de Dios no nos dice. No sabemos qué discípulo se acercó a Jesús a decirle, enséñanos a orar. Pero por lo que podemos aprender en estos pasajes de la Escritura, este discípulo tenía una necesidad que le estaba inquietando, la cual la llevó a seguir a Jesús a escondidas hasta el lugar donde estaba orando y quedarse allí escuchando la oración que Jesús estaba haciendo para que al final le dijera, Señor, enséñanos a orar. Y usted dice, pero es que ahí no dice que estaba escondido. ¿Por qué sabemos que lo siguió a escondidas? Porque en la Escritura nos encontramos que Jesús se retiraba y gustaba estar solo para tener comunión con su Padre. Yo le invito a que vamos a ver 3 ejemplos para que nos demos cuenta de que esa persona tuvo que haber perseguido a Jesús y haberse escondido para poder mirar cómo Jesús está orando. Váyase a Marcos 1:35. En Marcos 1:35 la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué nos dice el versículo con respecto a lo que estamos? ¿Cuál era la forma en cómo Jesús oraba? Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, solo. Mateo 14:23. ¿Qué nos dice a nosotros Mateo 14:23? Dice que en Mateo 14:23 dice que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y si usted se va a Lucas 22:39, Lucas 22:39, 39, nos dice, Lucas 22:39. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Ojo, siga, por favor. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, la Nueva Versión Internacional dice que se fue a una buena distancia, ¿listo? Y puesto de rodillas oró. Entonces, exactamente Lucas 11 no nos está narrando a nosotros la escena, pero es probable que esta persona estaba allí en ese lugar donde Jesús estaba orando apartado como solía hacerlo. Y allí entonces le hace esta petición: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Ahora bien, Jesús toma una actitud. Jesús le va a enseñar. Pero aquí lo importante es que después de leer esto que estamos mirando de este discípulo, nosotros nos preguntemos en nuestro corazón, ¿es este el anhelo en tu corazón? ¿Es el anhelo que tiene este discípulo, es el mismo anhelo que usted tiene en su corazón? ¿Quieres que Jesús te enseñe a orar? ¿Usted le ha dicho a Jesús que le enseñe a orar a usted? Y ojo que por ahí hay otro versículo que dice que cómo conviene que oremos no lo sabemos, pero el Espíritu Santo de Dios intercederá
con gemidos indecibles por nosotros. Ojo, que ese versículo usted no lo puede contextualizar, ¿sí? Diciendo, pues yo no sé, yo ahí arranco a hablar del Espíritu Santo, verá qué hace. No, lo estamos descontextualizando. Y ese ya es otro tema completamente, ¿sí? Entonces, escuchemos la respuesta que Jesús le va a hacer a cada uno de aquellos que están dispuestos a decirle al Señor, Señor, ayúdanos a orar. Si usted anhela en su corazón verdaderamente cultivar una vida de oración con el Señor y usted le dice, Señor, yo reconozco la necesidad que tengo y no me quiero quedar sentado solamente fracasado porque no lo hago. Señor Jesús, hoy yo te digo como este discípulo, enséñame a orar. Dígale usted al Señor, enséñame a orar. Y miremos la respuesta que el Señor le dijo. A partir del versículo dice Lucas 11, 1, 4, Lucas 11, 1 al 4, dice, aconteció que estando Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Entonces, ustedes se podrán preguntar en este momento, alguien se puede estar preguntando, pero ¿por qué estamos leyendo Lucas? No estamos hablando del Sermón del Monte. ¿Por qué estamos posicionados en lo que el Señor está hablando en Lucas si el Sermón del Monte también nos está narrando lo mismo? Porque nosotros lo hago por la siguiente razón. En los evangelios sinópticos, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos, Lucas. Ellos tres, esos nos encontramos en un mismo evento narrado desde tres perspectivas diferentes. Esos son los evangelios sinópticos, que nos narran un mismo evento visto por tres ojos diferentes, por tres miradas diferentes. Pero ese no es el caso de la oración modelo del Padre Nuestro. En el Sermón del Monte, por ejemplo, el Señor Jesús está enseñando a un grupo amplio de discípulos. Y les está enseñando acerca de cómo sus disciplinas piadosas deben distinguirse de la práctica hipócrita de los fariseos. Eso es lo que el Señor está enseñando en Sermón del Monte. Y en ese momento, en específico, el Señor empieza a enseñar en la forma de cómo orar con la oración, que es el Padre Nuestro. Mientras en el Evangelio de Lucas, que no es el mismo evento narrado sino que nos está siendo narrado desde una perspectiva diferente. Si ve, Lucas 11 no nos está hablando a nosotros del Sermón del Monte. Nos está hablando de la misma oración, pero en un evento totalmente diferente. Nos está hablando de otro momento del ministerio del Señor. Nos está hablando nos introduce lo que es el Padre Nuestro ante la pregunta de un discípulo que le pregunta, enséñanos a orar. En Mateo, Él les dice a ellos, ustedes deben de orar así, no como los fariseos, sino así. Pero acá en Lucas lo está enseñando porque alguien le preguntó, enséñanos a orar. Así que una se la enseña a toda una multitud y otra se la enseña solamente a unos pocos. Cuando analizamos entonces el Padre Nuestro, podemos encontrar que el Padre Nuestro o la oración modelo es una oración concisa y breve. No es larga, pero cubre todas las áreas de mayor importancia en la vida del creyente, en la vida de fe. Cuando vemos esta oración, no se trata de repetir el Padre Nuestro de una manera de rezo, como muchos nos lo han enseñado de donde venimos. Nos han enseñado, es más, muchos cuando empiezan el camino cristiano, ¿sí? Se les muestra el Padre Nuestro y prácticamente dice, ay, ¿cómo así? Eso también me lo enseñaban de donde vengo. Pero una cosa es que vamos a ser conscientes qué dice el Padre Nuestro. ¿Usted se sabe el Padre Nuestro o no se sabe el Padre Nuestro?
Pues usted ya se sabe 4 versículos de memoria. No quiero decirle a usted. ¿Sí? Ahora, ¿usted es consciente cuando usted repite esos 4 versículos? Cuando usted lo dice de memoria. Es más, yo le voy a colocar en una tarea ahí donde usted está sentado. Ustedes todos están en el Padre Nuestro, ¿sí o no? Empiece a repetirlo en su mente, pero empiece a pensar en lo que usted está diciendo. Y con total seguridad usted se va a perder. Si usted empieza a repita, Padre nuestro que estás en los cielos. Imagine lo que usted está diciendo y vaya diciéndolo y usted dice, ¿qué es lo que sigue? Eso pasa. Cuando usted está haciendo consciente, haga la tarea en ese momento. Ay, gracias, Tabito. Ahí era donde tenías que decir eso. Uno se pierde, uno vuelve, bueno, ¿qué sigue? Sí, uno se pierde, porque uno se lo sabe de carrera. Pero si usted para a pensar en lo que acabo de decir, o lo tienes que hacer con mucho esfuerzo, no lo haces natural. ¿Sí me hago entender? Entonces, la idea no es repetir el Padre Nuestro de una manera de rezo, sino que el Padre Nuestro se encuentra representada en cada petición de todas las áreas en las que nosotros debemos dirigir nuestra oración. Por eso es que el Padre Nuestro es conocida como la oración modelo, que usted y yo la debemos de tomar para enriquecer nuestra oración. Que esa sea la columna vertebral a la hora de usted levantar una oración. La oración modelo tiene una estructura y es una estructura muy sencilla. Esto es como el abrebocas de lo que vamos a ver en las siguientes clases, en las siguientes sermones. Es muy sencilla, la cual vamos a seguir y vamos a tratar de extraer al máximo, Nalber, ¿cierto? Vamos a extraer al máximo lo que más podamos para poder enriquecer nuestra vida espiritual. La estructura consta de, si usted es consciente o no es consciente, yo no sé si usted sabía que en la oración del Padre Nuestro, usted lo que está diciendo son 6 peticiones. Eso es lo que usted está haciendo. Las 3 primeras respecto a Dios y su gloria. Y las 3 restantes respecto a las necesidades del creyente, en las cuales Dios también es glorificado. Pero de esto vamos a hablar más adelante. 6, esa es la estructura del Padre Nuestro. 6 peticiones, las primeras 3 respecto a Dios y su gloria, y las siguientes 3 con respecto a las necesidades del creyente. Esa es la estructura. Y eso es lo que vamos a desarrollar en las siguientes reuniones, una a una. Ahora bien, miremos cómo inicia el Padre Nuestro. Nosotros cómo se debe iniciar nuestras oraciones. Vayamos al versículo ahora sí, Mateo 6:9. Ahora sí vamos a iniciar la reunión. Camilo. Vamos a Mateo 6:9. El Mateo 6:9 nos dice a nosotros, vosotros pues oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y me voy a centrar en la parte A. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que nos enseña esta oración, lo primero que nos enseña a nosotros la oración modelo que Cristo quiere que los creyentes sigamos, es quién es el Dios al cual usted y yo estamos orando. Eso es lo primero que Jesús quiere que usted y yo tengamos claro. ¿Quién es el Dios al que oramos? Y eso es lo que vamos a ver de manera breve y sencilla en lo que resta de lo que vamos a hablar en el día de hoy. O sea, ¿a quién dirigimos nuestra oración? Iglesia, necesitamos ser más conscientes a quién estamos dirigiendo nuestra oración. La oración comienza con una invocación. Cuando usted empieza a orar, usted invoca a alguien. ¿Y a quién está orando usted? ¿A quién está usted invocando? En la oración nosotros invocamos a Dios. Y a Dios como nuestro Padre. Así comienza la oración. Con una invocación, y estamos invocando ¿a quién? A Dios como nuestro Padre. Quizá una de las dificultades en la oración es el hecho de que muchas veces cuando nos inclinamos a orar, pensamos en un Dios distante y ajeno a nosotros.
Y es por eso que tenemos tanta dificultad muchas veces en articular nuestras palabras delante de Él. Como si de alguna manera esas palabras cayeran en el vacío. Como si nadie estuviera escuchando lo que estamos nosotros orando. Entonces, tenemos que entender, Dios al cual usted está invocando, al cual usted está orando, no es un Dios distante. Es un Dios cercano. Es un Dios Padre. Ahorita vamos a hablar acerca de lo del Dios Padre, ¿cierto? Entonces, una de las razones por las cuales la oración de muchos cristianos tiende a volverse mecánica con el tiempo es porque se piensa en la oración como un mero ejercicio de disciplina espiritual. ¿Usted sabe que la oración es una disciplina espiritual? Sí. Pero no como el tiempo en el cual nosotros pensamos a veces en la oración como esa disciplina espiritual que el cristiano tiene que desarrollar. Pero ojo, cuando nosotros entendemos que estamos orando al Dios, al Padre nuestro que está en los cielos, nosotros tenemos que pensar más a quién estamos orando que solamente pensar en que estamos ejercitando una disciplina espiritual. Nosotros tenemos que mirarlo más como el tiempo que estamos sacando nosotros como hijos que se acercan a ese Padre a dialogar con Él. Nosotros tenemos que entender eso. Y vuelvo y lo digo, no estoy diciendo que la oración no sea una disciplina espiritual, sí lo es. Pero si solo se ve como una disciplina espiritual, corremos el riesgo de perder de vista que la oración es el momento de intimidad con nuestro Padre Celestial en el cual nos dirigimos a Él. Y podemos llegar a caer por error en una oración de escribas y fariseos si solamente tomamos la oración como una disciplina espiritual. ¿Bien hasta ahí? ¿Claro? Si nosotros fuéramos más conscientes de a quién estamos dirigiendo en la oración, si nosotros fuéramos más conscientes de que en lugar secreto al cual usted va a orar allí en su habitación, cuando usted entre y se dispone a diario, tenemos a un Padre que busca tener comunión con sus hijos, anhelaríamos y buscaríamos tener más momentos de oración. Entienda eso. No lo vea solamente como una disciplina espiritual, entiéndalo como un momento que usted llega al lugar secreto diario a buscar a su Padre que te está esperando para tener intimidad con su hijo, con ese hijo que usted es. Amén. ¿A quién pues dirigimos la oración? A nuestro Padre. Tal reconocimiento del Dios que invocamos produce en nosotros confianza en la oración. Nuestro Padre. Es necesario hacer aquí dos aclaraciones muy importantes con respecto a lo que estoy diciendo anteriormente. No todas las personas pueden acercarse a Dios como su Padre, porque Dios no es su Padre. ¿Qué? Dirá usted, ¿cómo así? ¿Usted qué está diciendo ahí? No escandalice. Si usted puede estar preguntando, usted está diciendo que Dios no es Padre de todos los hombres, sino que tan solo es Padre de algunos privilegiados. Yo quiero decirles sí. Esto es lo que dice la Biblia, no lo dice Mauricio. ¿Sí? Claro, en el mundo de paz y amor, el Dios de amor nos ama a todos, ¿sí? Pero si usted va a la palabra de Dios, usted se da cuenta que no todo el mundo es hijo de Dios. Vea, váyase a Juan 8:41. En la escritura nosotros vemos a Jesús refiriéndose a unos hombres, no como hijos de Dios. El mismo Jesús está diciendo que ellos son hijos del diablo. Entonces por eso estamos diciendo, está usted diciendo que Dios no es Padre de todos los hombres, sino de algunos privilegiados. Pues mire, el mismo Jesús les está diciendo en la cara a ellos, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios, dicen los fariseos. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo
de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Tremendo, ¿no? Este texto es muy claro respecto a que todos los hombres no son hijos de Dios. Jesús les está diciendo a ustedes, ustedes tienen un padre y ese padre no es Dios. Ustedes creen que ese padre es Dios, pero el padre de ustedes es el diablo, porque a él obedecen. Si fueran hijos de Dios, obedecerían a lo que yo les estoy diciendo, porque yo soy enviado por el Padre. Ahora, vámonos a otro versículo en el Antiguo Testamento, Génesis 6, 1, 2. En este texto del Antiguo Testamento también nos va a decir esas dos diferencias. Y dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, dos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí vemos nuevamente una distinción entre unas personas que son hijos de Dios y otros a los que simplemente se les denomina hombres o seres humanos. Sí. Estos hijos de Dios, ojo que aquí va a ser una referencia para algunos, no son ángeles como muchos han dicho cuando estudian estos versículos, pero eso es un paréntesis muy grande que hay que hacer, no lo vamos a tocar en esta reunión, sino que son aquellos hombres, ojo, ¿quiénes son esos hijos de Dios que está hablando ahí la palabra de Dios? Son aquellos hombres que se les llamó hijos de Dios porque pertenecían a la simiente de Set, S-E-T, simiente que había confiado en la promesa del evangelio transmitida en Génesis 3:15. ¿Sí? Estas dos descendencias entonces de las cuales estamos hablando, de los hijos de Dios y de los que no son hijos de Dios, las podemos encontrar en estos dos versículos y lo podemos encontrar a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí les dejo la tarea para que ustedes lo puedan hacer. ¿Sí? No nos alcanzaría la reunión. Así que si bien en el Padre Nuestro Jesús nos enseña a acercarnos a Dios como nuestro Padre y con la confianza de un niño que se acerca a su Padre, ese privilegio no es de todos los hombres. No es de todos los hombres. Ahora entonces está la pregunta del millón. La pregunta del millón es ¿cómo alguien puede llegar a ser entonces hijo de Dios? La respuesta sencilla para la pregunta del millón es única y exclusivamente a través de Cristo Jesús. No hay otra manera. Porque hay una realidad. Váyase buscando por favor Juan 3:16. A diferencia de Jesús, Jesús es hijo de Dios por naturaleza. Si usted quiere profundizar más esto, está en nuestro estudio del Evangelio de Juan en Juan 1. Jesús es el único que tiene la misma esencia del Padre, la misma sustancia. En Génesis 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 1:14, por favor. Juan 1:14 nos habla a nosotros acerca de cómo el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el único Hijo de Dios por naturaleza. Y entonces nosotros ¿qué venimos siendo? El resto somos hijos por adopción. Hijos por adopción. Y es la única forma en cómo usted y yo podemos ser hijos de Dios. Por adopción. ¿Por adopción en quién? Juan 1:12. Juan 1:12, súbase 2 versículos y mire lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? Al Verbo hecho carne. A los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? Cristo Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos
de Dios. ¿Correcto? ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? Solamente a través de Cristo Jesús. Entonces, ¿todos tienen a Cristo Jesús? No todos tienen a Cristo Jesús. Por ende, no son hijos de Dios. Amén. La segunda aclaración importante, y con esto, ¿dónde está Andreita? ¿No está? Con esto termino, Andreita. La segunda aclaración importante respecto al privilegio y la confianza que tenemos de acercarnos a Dios como nuestro Padre es la siguiente. La segunda aclaración. La relación filial de padre e hijo, no puede dar lugar a la necedad. La relación de padre e hijo no puede dar cabida a la irreverencia. Porque si bien el Dios al cual oramos es nuestro Padre, ojo con esto, porque es que a muchos les ha olvidado. Muchos hablamos de que Dios es nuestro Padre, papito, papito para acá, papito para allá, Diosito, ¿sí? No se puede olvidar lo que nos dice a nosotros el versículo. Padre nuestro, que está ¿dónde? En los cielos. A nosotros no se nos puede mezclar este concepto. No se nos puede olvidar que al Padre al cual usted y yo oramos es al Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Sí, a un Dios, a un Padre que es soberano, un Padre que es omnipotente, un Padre que es todo. No se nos puede mezclar a nosotros el concepto de Padre que hoy por hoy el mundo nos está vendiendo. No podemos creer que cuando nosotros nos acercamos al Padre, cuando oramos al Padre nuestro, no se nos puede mezclar como el papito o el abuelito bonachón que está para cumplir todo lo que usted llegue a decirle. Que eso hoy es lo que mucho el mundo está vendiendo. Es muy fácil abaratar y sentimentalizar la idea de la paternidad de Dios, convirtiéndolo en una excusa de una religión fácil y poco exigente. ¿Por qué? Porque es que Él es nuestro papá. Él nos comprende. Él sabe que somos flojitos. Él sabe que somos perezositos. Él sabe que necesitamos la platica. Él sabe que necesitamos el caprichito. ¿Sí? Si nosotros dijéramos Padre nuestro y nos detuviéramos allí solamente en ese Padre nuestro, quizás pudiéramos tener una muy buena excusa para pensar en que el Dios al cual usted y yo oramos es un Dios poco exigente. Pero al Dios a quien usted y yo oramos es nuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Es un Dios de amor, cierto, pero también es un Dios santo. Y eso es lo que a nosotros se nos olvida muchas veces. El reconocer que el Dios al cual oramos está en los cielos no significa que está lejano de nosotros. El que está en los cielos nos enseña y nos tiene que enseñar que al Dios al cual oramos es potente, suficiente para responder nuestras oraciones, del cual dependemos completamente para todas nuestras necesidades, que es tan solo en Él en las cuales nosotros las podemos suplir. También hemos de saber que Él es soberano. Por eso muchas veces mezclamos ese papito Dios como queriéndole ablandar el corazón, pero Dios es soberano. Nosotros a Dios no nos podemos arrimar con exigencias. Nosotros a Dios no podemos arrimarnos con declaraciones. ¿Sí? Muchas veces nosotros no venimos con exigencias a nuestros jefes, no venimos con exigencias muchas veces a las personas porque las respetamos, pero sí venimos con exigencias ante el Dios de los cielos, al Padre de los cielos. Por eso entonces Él es nuestro Padre que está en los cielos, que no está para cumplir nuestras peticiones a la manera que nosotros pensamos. Pues debemos saber que sus pensamientos son mucho más altos y sublimes que nuestros pensamientos. Y que el Dios que está en el cielo, el Padre que está en los cielos, al cual oramos, Él responderá a nuestras oraciones conforme a su poder, sabiduría y soberanía. Tenemos que entender eso.
Así que entonces al Dios al que oramos es nuestro Padre con relación filial. Y está en los cielos porque Él es soberano. No nos puede olvidar que al Dios al cual usted y yo oramos es al Padre, no terrenal, sino al Padre que está en los cielos, que es soberano y que todo lo puede. Amén. Coloquémonos en pie y hagamos una oración. ¿Entienden entonces con esto? Cuando nosotros oramos iniciando, invocando al Dios Padre que está en los cielos. Y que teniendo en cuenta eso, nosotros debemos de saber cómo entonces debemos orar, y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en los próximos sermones. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, hoy queremos orar como inicia esta oración. Padre nuestro que está en los cielos. Ese Padre que no está lejano, sino ese Padre que es potente, que es suficiente. Aquel Padre que conoce lo mejor para nosotros, porque como dice su palabra, sus pensamientos y sus caminos son muchos más altos y muchos más sublimes, Señor. Venimos a tu presencia, Señor, a decirte, Señor, enséñanos a orar. Dígale con la mano en el corazón, dígale, Señor, yo quiero aprender a orar. Quiero ser ese discípulo de Lucas 11, donde le dice, Maestro, enséñanos a orar. Queremos orar como tú lo haces al Padre. Queremos deleitarnos como tú lo haces cuando te apartas, cuando subes al monte, cuando te inclinas ante tu Padre celestial. Una característica que tenía Jesús es que Él siempre sabía que Él no había venido para cumplir sus propios deseos, sino siempre para glorificar al Padre al cual lo había enviado. Que nuestras oraciones tengan esas características. Que hoy nosotros entendamos que cuando oramos a Dios, oramos como nuestro Padre que está en los cielos, no a ese Padre bonachón, ese Padre que alcahuetea la indisciplina que muchas veces tienen aquellos que no quieren verdaderamente caminarle a Dios. Señor, queremos aprender, queremos caminar en el sendero de la oración. Sabemos que es importante, pero no nos queremos quedar en la ignorancia. Enséñanos a orar. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y nos quedamos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tiene un fuerte aplauso a Dios.